Buenas noches. El día de hoy, a pesar de la contingencia y de todos los problemas que esto puede suscitar, siguiendo las normas de sanidad, hemos decidido hacer esta sesión que no estaba planeada como un webinar, pero vamos a hacer a puerta cerrada. Y bueno, sin más preámbulo, presento al doctor Abraham Delgadillo y nos va a hablar acerca de lesiones de plexo braquial. Y bueno, es un gusto, él es ortopedista, ortopedista pediátrico y especialista en miembro periférico. Abraham, gracias, Polito. Nada más el cobre. Todo tuyo. ¿Qué tal? Pues, buenas noches. Es realmente un placer el día de hoy poder estar compartiendo con ustedes. Y bueno, ya al desarrollar el tema, realmente es algo demasiado pretencioso, ¿no? Lesión de plexo braquial asociada al nacimiento, ¿qué hay de nuevo, no? Suena demasiado pretencioso, pero bueno, vamos a desarrollarlo rápidamente y vamos a ver. Siempre me gusta en mis presentaciones poner la foto del hospital donde estoy, es el Hospital Universitario de Torreón. Y pues como todos los hospitales universitarios tenemos muchas carencias, pero es un hospital que nos da demasiada enseñanza, porque ahí es donde tenemos la gran mayoría de los pacientitos. Más al siguiente, por favor. Todos, bueno, conocemos, le da otro clic, conocemos la anatomía del plexo braquial. Cuando yo iniciaba como ortopedista pediátrico y empezaba a ver lo del plexo braquial, realmente así era como yo veía el plexo braquial, ¿ok? Y creo que en general muchos ortopedistas, cuando no tenemos el conocimiento anatómico suficiente, lo vemos así, vemos puros cables y no sabemos si no tenemos orden, y nos decían algo del plexo braquial, y sobre todo yo en mi ramo como ortopedista pediátrico era un niño con lesión de plexo braquial, pues era mandarlo a terapia física y todo el tiempo. Entonces, damos la siguiente, pues cuando empecé a estudiar cirugía de nervio periférico, pues me doy cuenta que hay demasiadas variantes anatómicas y realmente mi cara de asombro no cambió mucho a lo que estaba. Entonces, la que sigue, como ortopedista pediátrico trato de ser más esquemático y más sencillo, y así trato de ver la vida. Realmente pues mi esencia de ortopedista pediátrico siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que no nos gustaría realmente que siguiera pasando, pero que a veces es difícil que pase? Pongo tres ejemplos, le damos un clic. Pongo tres ejemplos. Uno, pues de un parto vaginal, le damos otro clic, de una cesárea. Si quiere le damos el otro clic para que corran los tres videos. Y eventualmente, desde toda la historia siempre ha habido lesiones de plexo braquial asociadas al nacimiento. Independientemente que sea un parto vaginal o que sea un parto por cesárea, siempre va a haber lesiones y va a seguir habiendo lesiones de plexo braquial asociadas al nacimiento. Hoy lo sabemos perfectamente, no es algo nuevo, no es que los colegas ginecólogos quieran lastimar, sino esto está asociado sobre todo a la macrosomía, ¿ok? La gran mayoría de los niños son grandes, mamás también con obesidad, y prácticamente la gran mayoría de las veces porque hacen una distosia de hombros. Damos la siguiente, ¿no? Es una parálisis flácida de la extremidad torácica debido a una tracción traumática del plexo braquial, ¿okay? Con rangos de movimiento mayores, los pasivos mayores a los activos. Realmente se ha cambiado el concepto, ya no es correcto decir una parálisis obstétrica, porque tiene implicaciones legales, ¿ok? O sea, si nosotros decimos que es una parálisis obstétrica, estamos haciendo un juicio en contra de nuestros colegas obstetras, cuando sabemos que la gran mayoría de las veces, o sea, no es porque el obstetra realmente quiera hacer daño, sino porque hay una distosia, genera problemas al momento de extraer al bebé, y es lo que realmente es la fisiopatología que genera la lesión del plexo braquial. Entonces, yo hasta ahorita no conozco a un ginecólogo o a un obstetra
que nazca y vaya a la mañana con la idea de, hoy me voy a echar 3 plexos de niño. No, realmente no. Entonces, dentro de lo primero, de lo que hay de nuevo es esa parte que nos acostumbremos a ya no decir lesión obstétrica, ¿ok? O lesión de plexo obstétrica, sino es una lesión de plexo braquial asociada al nacimiento. La que sigue, doctor, por favor. La que sigue. Y pues bueno, normalmente nos encontramos desafortunadamente con casos como el de este niño, ¿no? Una parálisis totalmente flácida, con rangos de movilidad, de movimiento pasivo mayores a los activos. La que sigue. ¿Ok? Históricamente hemos tenido la idea de que todos los niños con lesiones del plexo braquial asociadas al nacimiento se van a recuperar, ¿ok? Que les va a ir muy bien con terapia. Bueno, efectivamente sí, un gran porcentaje se van a mejorar, ¿ok? En eso estoy completamente de acuerdo. Lo que nos muestra la literatura en la actualidad es cómo se recuperan. El problema es que deja demasiadas secuelas, ¿ok? El problema es de que no se alcanzan a recuperar y empieza a dejar bastantes secuelas en los niños, sobre todo secuelas en el hombro, que es lo más común, hombro y codo, son las secuelas más comunes. Entonces, en el 60 o 70% aproximadamente de los niños realmente va a haber una recuperación completa, pero en el 30% no va a haber una recuperación completa. Estoy hablando en términos generales. Entonces, básicamente, si un niño inicia la recuperación antes de los 3 meses, va a tener un buen pronóstico funcional. O sea, si nosotros tenemos un niño con una lesión de plexo braquial asociada al nacimiento, lo mandamos a rehabilitación, lo vamos viendo mes con mes, pero nuestro músculo vigía, el color vamos a estar vigilando nosotros, va a ser el bíceps. Si a los 3 meses nosotros ya logramos que el niño tenga una contracción del bíceps, ¿ok? Entonces ese niño probablemente va a tener buen pronóstico y va a tener muy buen resultado, ¿ok? Si a los 6 meses no alcanzó él ya ningún grado de recuperación o se estancó, va a tener una evolución mala o tórpida, no va a tener un buen resultado funcional, ¿ok? El problema es de que antes nosotros nos dábamos por bien servidos que veíamos el niño. Yo me acuerdo cuando yo estudié ortopedia pediátrica, pues todas las clasificaciones, ¿no? Ya con que el niño llegara aquí era suficiente. Hoy cada vez somos más exigentes en cuanto a buscar mejores resultados funcionales con los niños. Damos la que sigue, ¿sí? Como este muñequito, este es un pacientito mío que ya me llega a mí, ya prácticamente a los 2 años de edad, le damos, si quiere, le damos sobre el video. A ver si, qué raro que no corre. ¿No aparece para correr? Ahí está, ¿ok? En el cual, bueno, el niño estuvo en terapia, pero vemos, recuperó una buena mano. Fue un niño que tuvo una lesión total, o sea que el niño no movía nada, mano ni codo, y recuperó mano, recuperó codo, pero el hombro quedó con limitaciones y ya quedó con deformidades, ¿ok? Entonces, ya, si vemos, ya tiene una contractura, completa rotación interna del hombro. Y esto es lo que no queremos, pero esto es lo que antes se nos hacían buenos resultados, ¿ok? La que sigue. Entonces nos enfrentamos con un niño que tiene una lesión de plexo braquial asociada al nacimiento, y el primer problema, o sea, es los papás. O sea, tenemos que expresarles, tenemos que saber en qué panorama estamos y tenemos que saber hacia dónde van. Tenemos que seguir estrechamente con los papás. Son de esas enfermedades, de esas patologías que tenemos que tener demasiada comunicación con los papás y tenemos que estarlos viendo continuamente para poder lograr mejores resultados. Tenemos una situación difícil, tenemos que valorar su evolución y tenemos que superar todos los temores de los papás, porque como papás, o sea, lo primero es, o sea, mi niño va a volver a mover, no va a mover, qué tanto va a mover. Y también ser realistas con las expectativas, porque todos los papás que tienen un niño con una lesión asociada al nacimiento, todos quieren que su niño pues mueva la mano normal. E indudablemente, a veces el grado de lesión, pues por más que también lo operes y todo, seguramente no vas a lograr resultados normales. La que sigue. El
Gilbert del Instituto de la Mano de Francia. Él es de los médicos que se ha aventurado a cada vez operar más pequeños a los niños, ¿ok? Contrario con la escuela, sobre todo de Estados Unidos. Y él lo que dice, que si el bíceps no, que si el bíceps y el deltoides inician su recuperación antes de los 2 meses, el resultado va a ser muy bueno o prácticamente normal. Que cuando el bíceps o el deltoides inician su recuperación después o más o menos por ahí del tercer mes, los resultados van a ser más o menos. Pero si a los 3 meses no se recuperó esa función, el resultado va a ser malo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pruebas como el cookie test, que ya se hace como hasta los 6 meses, 7 meses, ya cuando le da la galleta al niño, o sea, creo que son demasiado tardíos, ya realmente tenemos que tomar decisiones más rápido, más pronto. ¿La que sigue, doctor? Y en este cuadro prácticamente se resume el porcentaje de recuperación que vamos a tener. ¿Ok? Si tenemos lesiones de C5, C6, el 90% va a tener una recuperación, pero va a haber un 10% que no va a recuperar bien. ¿Ok? Si tenemos una lesión más extendida, C5, C6, C7, el 65% va a recuperar. ¿Ok? Si tenemos una lesión total, sin Horner, pues menos del 50% van a recuperar, ¿ok? Y si tenemos una lesión total con Horner, ninguno va a recuperar. Entonces, desde ahí debemos de partir. O sea, si vemos un niño con una lesión, damos la siguiente, digamos un niño con una lesión total con Horner, bueno, sabemos que de entrada vamos a tener que entrar con algún plan de tratamiento, ¿ok? Entonces, tenemos estrategias no quirúrgicas y quirúrgicas. Las no quirúrgicas consisten en rehabilitación, lo que ya habíamos comentado, sobre todo centrarnos en rotación externa, porque es lo que primero se contractura, primero las deformidades en rotación interna, las contracturas en rotación interna es lo primero. Idris Garbawi, en un artículo que publicó más o menos hace 3 años, él dice que puede detectar contracturas en el hombro más o menos como a la tercera, cuarta semana de vida, es muy pronto. Entonces tenemos que estar haciendo ejercicios de estiramiento, sobre todo en los primeros meses. Y bueno, vamos a tener que tener estrategias quirúrgicas. Podemos hacer neurolisis, que es parte del procedimiento. A veces no es bueno quedarse nada más con la pura neurolisis, hacer suturas, injertos, transferencias, técnicas pues que ya conocemos. La que sigue, ¿sí? O sea, tenemos, por ejemplo, la imagen de mi derecha es una transferencia, una técnica de overline, ¿ok? Para restaurar la flexión del codo. O también podemos hacer injertos nerviosos. La que sigue. Y lo que comentaba, le damos al video, por favor. Si tenemos una lesión, ¿sí? Una lesión total, no debe de haber duda, tenemos que hacer una cirugía de preferencia antes de los 3 meses. En cuanto el niño y el anestesiólogo sobre todo ya no lo permita y el peso del bebé no lo permita, pues tratar de hacer un plan de reconstrucción, ¿ok? Lo ideal siempre es entrar a reconstruir, entrar, a explorar. Seguramente va a haber raíces avulsionadas, tratar, pues, dependiendo lo que esté, restituir esas raíces avulsionadas, checar la raíz que tengamos mejor para de ahí poder reconstruir las demás. Y tomar en cuenta que la ventaja de los niños, en contrario a los adultos, es de que los niños tienen un poder de crecimiento muy bueno y a veces nos sorprenden. Realmente a veces los niños nos dan resultados que ni siquiera pensamos. La que sigue. Si vemos un Horner, ¿okay? Si vemos un niño con una lesión con Horner, es quirúrgica, ¿okay? O sea, tenemos que entrar a operar. Una pregunta que siempre se nos viene a la mente y que vale la pena aclarar: no es necesario hacer electromiografías en los niños, está comprobado científicamente que no es necesario, ¿okay? Ellos se tardan más en su proceso de mielinización y realmente no nos va a servir absolutamente nada la electromiografía, es torturarlos innecesariamente. Y también es innecesario hacer una resonancia magnética porque eso representa una anestesia general al niño. Tú clínicamente ya estás viendo las lesiones, ¿ok? Entonces no es necesario. Tú clínicamente puedes justificar el entrar a hacer tu cirugía, tu plan de cirugía, trazar tu plan de cirugía
y poderlo hacer, ¿ok? La que sigue, ¿ok? Y les voy a presentar este caso, es un pacientito mío, se llama Tiago, el caso está presentado con autorización de sus papás. Este muñequito nos llegó con una lesión de C5, C6, C7. Si se observa la actitud de la mano, él tenía una muy débil extensión de muñeca, la actitud de flexión, tenía buena flexión de mano, ¿ok? Bastante buena flexión de mano, mira, ahí extendió algo los dedos. Entonces nuestro problema principal era el codo y era el hombro, ¿ok? Y el antebrazo. Entonces la mano sabíamos que probablemente iba a recuperar y teníamos que ver algo para extensión de muñeca. La que sigue. Entonces, esto es lo que nos encontramos, ¿ok? Entramos y nos encontramos un neuroma, ¿ok? En el tronco superior y también C7 estaba afectado. Esto fue lo que nos encontramos. Adelante, doctor. Entonces se hizo, se quitó el neuroma, se reconstruyó el tronco superior, se reconstruyó el tronco medio, se hizo una transferencia de espinal accesorio a supraescapular. Eso fue lo que le hicimos. Este bebé se operó a los 4 meses de vida, ¿ok? A los 4 meses fue que lo operamos. Este es un caso de su servidor. La que sigue. Y este es Tiago, ¿ok? Este es Tiago, ya ahorita un año, 2 meses, con excelente fuerza para gatear. Si ustedes se fijan, él tiene excelente fuerza para gatear. La que sigue. ¿Sí? Tiene muy buena movilidad, ¿ok? Seguimos trabajando en terapia física, todavía se fijan la actitud del bracito, tiene todavía cierta rotación interna de la extremidad. La que sigue. Bien importante hacerse de un buen equipo de terapia física, es bien importante. Digo ahí, es el comercial de las personas que me ayudan a rehabilitarlo, pero ellos se centran en rehabilitación neurológica pediátrica y la verdad lo hacen bastante bien. La que sigue. Entonces, vamos a tener problemas residuales en un 20 a un 30% de los niños, ¿ok? Siempre lo último que se va a hacer en recuperar va a ser la rotación externa de la supinación. Lo ideal es como padecimientos como la displasia de cadera, ¿ok? O sea, no tenemos que llegar o sea, yo por ejemplo, que soy ortopedista pediátrico, no tendría que estar hablando de hacer osteotomías de Pemberton, Salter, Chiari, o sea, ningún tipo de osteotomía acetabular, porque si lo detectáramos a tiempo, pondríamos una orden de Public y se curaría. Entonces, si nosotros podemos tomar decisión a tiempo de hacer un procedimiento de reconstrucción, ¿okay? De reconstrucción de plexo braquial, podemos tener mucho mejores resultados. Siempre la reconstrucción va a ser muy superior a una transferencia tendinosa. O sea, cuando no hacemos transferencias tendinosas, claro que lo hacemos, porque hay niños que nos llegan grandes, pero siempre va a ser mejor la reconstrucción. La que sigue. Es el caso que ya les he comentado. Vean cómo él se ayuda para levantar, ¿ok? La que sigue. ¿Ok? Lo que les decía, es muy superior la reconstrucción a las transferencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque llevamos mejor flujo axonal, ¿ok? Es mucho mejor. Hoy en día, de hecho, se trata de hacer, por ejemplo, se trata de hacer que si es una lesión total, el tronco inferior se lleva directamente hacia la mejor raíz, se sutura término-terminal, tratando de no poner tantos injertos. Se tratan de hacer transferencias extraflexionales porque se lleva mejor carga axonal, pero aún así en los niños, si se reconstruye con injertos, tienen muy buen resultado, siempre y cuando se haga a tiempo y también con una técnica microquirúrgica adecuada. La que sigue. Pero sobre todo es un trabajo en equipo, ¿ok? Esto no se hace solo, ¿ok? Siempre hay que hacer un trabajo en equipo, rehabilitadores, residentes, un gran trabajo en equipo. La que sigue. Y pues tengo muy poco tiempo, realmente son 15 minutos, fue lo que di. Agradecer al doctor Bonfil, muchas gracias doctor, su apertura y darme esta oportunidad de ingresar a la sociedad. La verdad estoy muy honrado y me siento muy gustoso de poder ser parte de la sociedad.
sociedad. La verdad, públicamente, pues quiero agradecerle. Pues muchas gracias. Las preguntas se quedan para el final, ¿verdad? Sí. Vamos a cambiar la computadora. Bueno, al contrario, muchas gracias. Siempre es importante tener los miembros titulares asociados defendiendo la situación. Pero bueno, un tema tan complejo, como dijo Abraham, es extremadamente difícil poder tener una una interpretación del problema de manera expedita. Entonces, pues a veces es mucho más complicado. Y ahora tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Arcel, aquí dentro de Guadalajara, perdón, de Torreón, y hablando de Guadalajara. El doctor Arce se encuentra aquí en la ciudad de Guadalajara, que es donde nos encontramos, y él nos va a hablar de una técnica que puede parecer menor, o de un asunto que ya se maneja o que es casi coloquial, ¿no? También puede a veces presentarse muchas cuestiones. Es difícil que la gente entienda que es un método adecuado de utilización, pero por supuesto, como cualquier cosa, tiene su chiste para avisar. Adelante, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar del tratamiento de fracturas de metacarpianos con tornillos estrangulados retrógrados. La realidad es un tema que parece, o yo sinceramente, antes de echar un clavado a la literatura, pensé que había más publicaciones, que era un tema que estaba más investigado, que estaba más escrito, que había más documentos, pero me tomé la sorpresa, o me encontré con la sorpresa, pues de que no hay muchos artículos. La realidad es de que no hay muchos artículos actuales que se han reportado eso, por lo menos en lo que yo encontré. Hice una revisión de PubMed, lo podemos agregar. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito primero de la fractura de metacarpianos. Ante la fractura de metacarpianos tenemos que valorar varias cuestiones. Primero, el movimiento, qué grado de movimiento tiene el paciente, qué grado de movimiento tiene la fractura, la alineación, algo importante que la literatura dice que tenemos que tomar mucho en cuenta, la angulación es importante, pero una de las cosas más importantes es el acortamiento. ¿De acuerdo? Ahí ya está reportado que una pérdida de alrededor de 7 grados, es una pérdida de 7 grados en el mecanismo extensor por cada 2 milímetros de acortamiento. Pero ojo, es importante esto, lo que lo abajo. Existe en la articulación metacarpofalángica una hiperextensión de 20 grados, por lo cual, según lo que está reportado, existe una tolerancia de hasta 6 milímetros de acortamiento en la fractura de metacarpianos. ¿De acuerdo? Obviamente las fracturas de metacarpianos, la incidencia, son muy comunes. Sabemos que tiene alrededor del 7.8% de las fracturas de la extremidad superior. Es un tercio de las fracturas de las manos, que representan alrededor de lo que se ha reportado entre un 18 y un 44% de las fracturas de la mano. Una incidencia en Estados Unidos alrededor de 2.5% total de las fracturas, y pues está causado por una fuerza axial o por un trauma directo, con importantes costos tanto laborales, tanto para el paciente, para su trabajo, para su empresa, como para su actividad de la vida diaria. Pues lo que sabemos que es la biomecánica de la mano. Entonces es muy importante valorar las necesidades del paciente para poder decidir algún tipo de tratamiento. Siempre ante un tratamiento tenemos que valorar, tenemos que esperar que tengamos una restitución anatómica. Eso es lo más importante, de acuerdo con una adecuada estabilidad, con rangos de movimiento lo más cercano a lo completo, lo más cercano a lo que tenía previo a la fractura, y sobre todo lo más pronto que se pueda. Después de esto, que tenemos las opciones, unas cuando son las fracturas que son tratadas de manera no quirúrgica, comúnmente llamado de manera conservadora, y el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico, que es lo que buscamos, bueno, que tengamos, como hemos comentado, pues una adecuada alineación, una buena angulación, el menor grado de acortamiento que se pueda, y sobre todo cuidar mucho esto, la rotación, ¿de acuerdo? Que recordar el síndrome de tijera, que
puede llegar a producir, que es muy incómodo y muy incapacitante para los pacientes. Simplemente es el hecho de meter la mano a la bolsa, va a producir una alteración por un síndrome de tijera, una malformación de tijera. En la situación de las indicaciones quirúrgicas, bueno, pues los artículos hablan de diferentes grados de angulación, diferentes grados de tolerancia a la angulación ante una fractura. En cuestiones generales van desde los 10 grados hasta los 70 grados, pero bueno, lo que está más escrito es que el segundo y el tercer grado entran entre 10 y 20 grados, cuarto y quinto 30 a 60, pero hay que recordar, también hay artículos que reportan que más de 30 grados hay una alteración en el mecanismo extensor. Y por ejemplo, este artículo, que es del 2014, nos habla acerca de los grados o lo que nos permite, de lo que nos da la indicación quirúrgica ante una fractura de metacarpio. Así pues nos dice que las fracturas de la diáfisis del metacarpiano, pues vamos a decir un manejo quirúrgico cuando están, muy desplazadas, cuando no son fácilmente, cuando se reducen, cuando tiene un acortamiento mayor a 6 milímetros, cuando tiene una mala rotación, cuando son fracturas segmentadas, cuando existe una mala rotación o cuando son fracturas inestables, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se lleva al consenso para decidir si operas o no operas un paciente. Y en cuestión de los opciones de tratamiento, bueno, pues sabemos, el caballito de batalla, ¿no? Los clavos Kirchner, que siempre los hemos usado, se siguen usando y se seguirán usando. Muy económicos, donde quiera los tenemos, muy fácil aplicarlos. Puede ser de manera retrógrada o anterógrada, ya está escrito, algunos que están haciendo vía anterógrada. Otro tipo de tratamiento, pues placas con tornillos también, y actualmente los tornillos sin cabeza. El clavado centronodular está escrito de 1957 por Lord. Obviamente estaba con clavos Kirchner, sin embargo ya con la venida de los tornillos de doble compresión, los tornillos sin cabeza, porque cada vez se está tomando más esa tendencia. Bueno, en cuestión del tratamiento, los tornillos pueden ser 2.4 milímetros o 3.0 milímetros, ¿de acuerdo? 3.0 milímetros. Esa es una práctica en cadáver. Es importante la disección aproximadamente 1.5 centímetros en la articulación metacarpofalángica. Como sabemos, pues hay que cuidar mucho el mecanismo extensor, los tendones, hay que separarlo, hay que hacer una buena disección. ¿Para qué? Para no lastimar esto, que es lo que más debemos de cuidar. Vamos a llegar a la cápsula articular, con esta lo vamos a cuidar, vamos a cuidar mucho, y pues únicamente introducimos el clavo pin o el clavo guía o el clavo de Kirchner y podemos pasar el tornillo granulado. ¿Sí? Sí. Entonces, como hemos comentado, existe en la literatura ya algunos artículos, repito, menos de lo que yo esperaría, pero este es del 2010, que está escrito por Bolton, en la cual hacía un reporte de caso de una fractura de un metacarpio tratada con tornillos centronodular. Ellos comentaban desde entonces que pues, presentaba una rehabilitación temprana, una excelente evolución. Ellos no manejaban inmovilización, algunos artículos sí comentan que 3-5 días de inmovilización, con una consolidación de 12 semanas radiográficamente, ¿de acuerdo? Con una extensión completa, 0,90 grados completa. Este otro artículo es del 2014. Aquí ya tenían un seguimiento mayor de pacientes, de 20 pacientes, con un seguimiento mínimo de 3 meses de estos. Ellos encontraron una unión, una consolidación a las 6 semanas, por lo menos radiográficamente, con movimientos completos a la tercera semana. Dos de los 20 pacientes sí llegaron a requerir un manejo quirúrgico posterior, pero fue por un evento traumático. Tuvieron otro accidente y les tuvieron que hacer retiro de implante y colocarles placa y tornillo. Uno de los pacientes presentaba un clic, así
lo que está reportado. Sin embargo, únicamente se manejó como observación, no tuvo repercusiones para el paciente y así se dejó la evolución. Es otro. ¿Sí? Gracias. Es otro artículo, es del 2014. Aquí hacía una evaluación de 9 pacientes, fue del 2011 al 2013, con 7 fracturas del cuello y 2 fracturas de la diáfisis. Igual, también tuvieron un seguimiento largo de 36 semanas, hasta el último día del dolor de los pacientes, con una consolidación de 49 días, similar al artículo previo, con un regreso de trabajo a las actividades laborales a las 6 semanas y rango de movimiento completo. Reportan 0,90 grados. Siguiente. Este artículo bastante interesante, hacen una revisión de los pacientes o de los gentes que le colocaban tornillos con imágenes tridimensionales. ¿Para qué? Para buscar el punto articular en el cual se estaba aplicando, el grado de superficie articular en milímetros cúbicos, así como la lesión condral en milímetros cúbicos. Ellos hicieron la comparación entre los tornillos 2.4, 3.0 y los clavos Kirner 1.1, y fue de 16 pacientes. Vamos a ver. Gracias. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, pues en este estudio encontraron que no existe un importante porcentaje de destrucción del grado articular. Es decir, ¿qué es lo que teníamos miedo? Que hubiera una lesión de la superficie articular y pudiera llegar a producir una artrosis. Sí, es cierto, sí hay casos, hay un artículo que vamos a hablar que sí reportaba una artrosis, pero muy probablemente no secundaria a la cirugía. Entonces, es una técnica segura. ¿Sí? Este estudio, ya con un poquito más de pacientes, 69 pacientes, desde el 2015, en estos fueron 63 pacientes tratados con un solo tornillo y con 2 tornillos con un seguimiento de 19 meses. Igual, todos regresaron a las actividades laborales, a las actividades deportivas de manera temprana. En este artículo, a diferencia del artículo previo, ellos sí reportaban que presentaban este fue con tornillos 3.0 y 2.5, y encontraron que la lesión de la articulación podía llevar desde los 16 hasta el 25% de la superficie articular, a diferencia del otro que decían con un tope de 13. Entonces, encontraron que tenía un mayor daño articular, pero igual era la evolución muy satisfactoria. Es otro artículo, es reciente, de este año. Valoraron, es un estudio retrospectivo en el cual buscaban evaluar los resultados clínicos y radiográficos de los pacientes con fractura de metacarpo y de cuello en 91 pacientes. Tuvieron un seguimiento de 10 meses en promedio. Ellos encontraron un movimiento completo a los 5 días, tanto en movimiento como en fuerza, muy aceptables. Este artículo que les comentaba, que presentaba una artrosis temprana. Sin embargo, algo importante, el paciente que presentó la artrosis presentaba un daño articular con un brinco de más de 2 milímetros. Entonces, comenta el artículo que muy probablemente va a ser secundaria a la misma fractura que al procedimiento quirúrgico. En este otro artículo, es del 2018, me parece interesante porque hacían la técnica con el bloqueo sin anestesia, ¿de acuerdo? Perdón, sin anestesia, sin isquemia. Isquemia con anestesia local, con anestesia local. Tuvieron 5 pacientes con un seguimiento de 4.4 semanas. Todos los pacientes al final eran funcionales, pero a diferencia de todos los demás artículos, que es el único, sí decía, o reporta que tiene un rezado de 5 grados. Entonces, no sé en el público de los que utilicen este tipo de tornillos, si sus pacientes todos llegan a recuperar un rango de movimiento completo o si hay cierto rezago. Se los dejo ahí en consideración. ¿De acuerdo? Siguiente. Artículo también me pareció interesante, también es de este año, en el cual dividieron 30 huesos de cadáveres, los dividieron en 10 grupos
separándolos según el tamaño, según el grosor del hueso. Dividieron esto con clavos Kirchner, con placa y con tornillos canulados. Y empezaron a hacer pruebas de elasticidad, pruebas de compresión y pues obviamente, pues, esperado, teníamos un resultado de que la placa tiene una mayor resistencia de alrededor de 246 newton comparado con clavos Kirchner 134 y los tornillos canulados 181, pero pues se comenta pues obviamente que para las necesidades los tornillos canulados son una excelente opción para la vida diaria. Bueno, presentamos un caso, masculino de 36 años, él es empresario, vende refacciones, sufrió una caída de una bicicleta, una fractura del cuarto y quinto metacarpiano, con resultados contenidos canulados, con estos resultados radiográficos. La cabeza del cuarto pues estaba, ya tenía 3 semanas de evolución del paciente, entonces la cabeza del cuarto metacarpiano estaba un poquito ya pegada, sin embargo, el siguiente, con buenos resultados, se logró mejorar la angulación. El paciente sí se manejó, nosotros sí lo manejamos con inmovilización por 1 semana, únicamente manejo analgésico, de la semana se empieza movilización, hasta ahorita el paciente evoluciona satisfactoriamente. Complicaciones, bueno, no es ninguna opción que no tenga complicaciones como cualquier evento quirúrgico. Entre las menores tenemos que estar infecciones, la rigidez que puede llegar a afectar, posiblemente por abrir la articulación, cierto dolor residual que puede llegar a quedar y una estabilidad rotacional limitada, eso es importante. Y en cuestión de los mayores, bueno, pues, las complicaciones está la no unión, la mala unión, la artrosis, aunque mínima, pero sí hay casos de artrosis, y pues, algunos pacientes que llegan a ocupar una cirugía de revisión. Pues no hay un consenso en cuestión del manejo de las fracturas de metacarpiano. La mejor opción quirúrgica es la que el cirujano prefiera, la que más haga y la que mejor le quede. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que tomar en cuenta en el tratamiento pues, la fractura, la necesidad del paciente, así como la preferencia del cirujano. Los tornillos canulados son una solución segura, efectiva, duradera, ¿de acuerdo? Y con poca lesión al cartílago, con poca lesión a la articulación. Entonces, pues es una excelente opción para la fractura de metacarpianos. Muchas gracias. Agradezco a la asociación por la invitación, por contemplarme como ponente. Muchas gracias. Bueno, parece ser que tenemos un tercer ponente, pero que tuvo un problema con el coronavirus o alguna cosa así, no sé. Pero bueno, Memo, no sé si tengas tú alguna pregunta o algo que comentarle al doctor Abraham Delgadillo, que también te cantan los cables. No, yo en lo particular no he metido casos de niños, pero parece que es lo mismo como hace chiquito. Sí. No, entonces ya no fui. Es lo que vi ahorita, pues. ¿Alguien tiene algún comentario, Víctor, para el doctor Delgadillo? Es que, bueno, veo que usas la vía cervical, ¿no? Es un abordaje supraclavicular, nada más. La referencia, hay veces que se hace extendido, ¿ok? Hay veces que si la lesión es más completa, que necesitamos revisar sobre todo las raíces inferiores. En ocasiones sí tenemos que hacer un abordaje más ampliado, pues tenemos que fracturar clavícula, o sea, depende. Este caso fue porque era una lesión C5, C6, C7. Entonces es un abordaje supraclavicular, pues, común, convencional. Sí. La doctora Débora Garroso y la doctora, ella se va más arriba, por eso Sí. Realmente en este caso iniciamos así, casi siempre hacemos así porque es un poquito más estricto, porque la otra se dirige pues hacia el cuello, realmente por el borde del esternocleidomastoideo, y deja una cicatriz un poquito más
sea, realmente vamos decidiendo, tomando la decisión quirúrgica conforme a los hallazgos que vamos encontrando, pero muchas veces tenemos que ampliar las incisiones. Sí. Sí, gracias. Ok. Gracias, Abraham. Para René, ¿has utilizado los tornillos, los de Acumed, que son cónicos para el manejo de estas? No me ha tocado, no he tenido oportunidad. Y la otra pregunta, ¿has utilizado la técnica de, ¿cómo decirlo? Con cierta desviación para tomar una de las corticales y en alguna fractura que pueda presentarse más inestable para poder tener una mayor superficie de contacto? No quise esto que te salgas, pero casi pues en la porción más próxima, pero depende cómo lo pongas, interior o retrógrado. ¿Poner doble tornillo? No, además del doble tornillo, si en lugar de ponerlo exactamente perpendicular al eje, que lo pudieras poner con cierta desviación de unos cuantos grados. No, yo siempre me voy directo. Lo que hay artículos reportados en los cuales sí recomiendan poner el doble tornillo, por ejemplo, en los casos que son inestables. De hecho, ponen primero el oblicuo para lograr una mejor estabilidad y después ponen el directo. Únicamente. Porque la verdad es que pareciera muchas veces que como que te quedó mal, porque no está exactamente como en las que presentaste, y lo puedes poner un poquito sobre la cortical y eso tienes un poco más de agarre, sobre todo cuando tienes una mano muy grande y utilizas o tienes un tornillo más pequeño para esto, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención que mencionabas era la cuestión de la rigidez. Yo creo que una de las cosas que más te ayudan, sobre todo en el quinto metacarpiano, que es un dolor grande, en esto la utilización de un tornillo te da la posibilidad de una recuperación mucho más pronta y de una movilidad prácticamente inmediata para poder hacer esto y no tener esta rigidez que después tiene uno con las placas. No estoy ni satanizando las placas ni diciendo que no se usen, creo que cada uno tiene sus aspectos y indicaciones para la utilización, ¿no? Pero sí es un arma terapéutica muy buena. Yo creo, y dijiste al principio que se seguirían usando los clavos Kirchner, yo querría que no, porque a menos que los pongas extraarticulares y que los pagas con una superficie de tensión, creo que es mucho mejor utilizar una placa o utilizar un tornillo intermodular. Sí, claro. Y lo último, ¿los has puesto anteriores? No me ha tocado. Para base de metacarpiano. Para base está reportado, de hecho, incluso, como le comenta usted, el hecho incluso de poner los tornillos como clavos TENS Sí. a través de anterógrados, pero no tocar. Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿y qué hacer cuando se estalla la cabeza del metacarpiano? ¿Qué no recomiendas hacer? Realmente es uno de los miedos, ¿sí? Y ya cuando dejamos de llorar, Exacto, ¿verdad? ¿qué te gustaría recomendarnos hacer? Lo que yo recomiendo es poner, lo que habíamos comentado, el doble tornillo. El hecho de poner un doble tornillo te da una mayor estabilidad, pero es importante primero poner el tornillo oblicuo, porque al poner el tornillo, si pones el primero en el centromedular, se te va a hundir. Entonces, lo que se puede es poner el tornillo oblicuo que te dé cierta estabilidad y después poner el tornillo directo. ¿Se te ha roto algún tornillo al estarlo? No, la cabeza. El tornillo directo. O sea, Sí. No la cabeza del metacarpiano, Ajá. el tornillo. El tornillo, no. ¿No? ¿A nadie? No. A mí. A mí también. Y era un doble tornillo. Y también yo hace un rato se cansa. No lo saqué. Se quedó ahí. No lo saqué. Utilicé el clavo guía como Kirchner, Ok. porque no tenía otra opción para ponerlo. O sea, digo, sí, no son inocuos, pues, y luego uno piensa que puede servir para todo, y no es así,
pero sí me ha pasado eso. O sea, un poco lo que decían ahí, que nunca tienes un rezago de momento tampoco. Sí, o sea, digo, solo el que no tiene problemas debe ser porque no está operando. El que no pega, Exactamente. Sí, por eso que me llamó tanto la atención los artículos, solo uno decía un rezago de 5 grados, todos los demás decían que tenían rangos de movimiento completos. Ok. No hace- Quiero darle las gracias y presentar a nuestro anfitrión, al doctor García Lira. Desafortunadamente el coronavirus no permite y no da opciones para muchas cosas, pero bueno, esta es creo que la primera vez que sale la sesión de la Ciudad de México. Y bueno, el chiste es poder llegar a más lugares y eso sí, sin coronavirus para que podamos tener una situación mejor. Paco, muchas gracias a ti en lo personal, a Mediactos en general por las facilidades. Fue muy complejo porque hay gran restricción ya en el estado de Jalisco, no como en la Ciudad de México. Digo, acá está bien, no, ya no hacen caso, pero bueno, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de esto. Este es el programa porque acá iba a haber el Congreso de Plástica, etcétera, y pues bueno, ya estamos aquí con todo. Que sepan todos y cada uno de los miembros de la asociación que aquí es su casa. Lo que platicamos, desafortunadamente llevamos 21 días con cambio de decisiones. Todavía hoy en la mañana se pensaba mucho si realmente se hacía o no, pero bueno, ya teníamos a nuestros invitados aquí en la ciudad. Me siento triste porque probablemente no les podré invitar una torta y una cerveza el día de hoy, pero hacemos un compromiso de que estarán aquí con nosotros muy pronto y todos los miembros de la asociación. Bueno, pues además comentarles, debido a esto, las próximas 2 sesiones por lo menos, dependiendo cómo vaya la cuestión, pero va a ser un webinar que haremos desde la Ciudad de México. Ya a más tardar la semana que entra veremos quiénes son nuestros ponentes. No puedo decir todavía de manera inmediata porque habíamos pensado en un webinar para dentro de 2 semanas, de 2 meses, que iba a ser con extranjeros, pero no sabemos cómo va a estar esto del COVID-19, entonces nos vamos con calma, a lo mejor lo hacemos. Y esto no significa que demerite en lo absoluto, muy por el contrario, también tenemos grandes ponentes como lo vimos hoy para esto. Sin más, pues muchas gracias y hasta la próxima vez. Buenas noches, hasta luego.